Mientras la temperatura media global, según el IPCC, ha aumentado 1 grado centígrado desde la era preindustrial, en El Salvador ha incrementado 1.3 grados en los últimos 60 años. Esta alteración al sistema climático genera huracanes, violentas tormentas y prolongadas sequías, sumiendo en la pobreza a millones de pobladores en la región centroamericana. Totalmente destruida. Daisy Orellana es una joven madre de 29 años. Desde pequeña se dedica a la agricultura y cuenta cómo los fenómenos climáticos extremos han destruido su pequeña parcela, fuente de alimento para su familia. En el 2015 hubo pérdidas, pero por la situación que no caía agua. Ahora el problema de las pérdidas es que mucha agua ha consumido la tierra y por eso nuestros cultivos se los han perdido. Que es preocupante porque los hemos quedado sin la comida para nuestros hijos y nosotros ya estamos grandes, pero los ponemos a pensar que los niños necesitan, pues, y nuestro cultivo se los ha perdido, ¿verdad? El 2020 está en camino de ser uno de los 3 años más cálidos registrados. El cambio climático, atribuido a la actividad humana, ya que altera la variabilidad del clima, provoca lluvias cíclicas o sequías, agudizando las condiciones ambientales en el corredor seco, principalmente en El Salvador, Honduras y Guatemala. El corredor es una franja árida, paralela al Océano Pacífico, pero con mayor efecto en territorio salvadoreño, lo cual fue notable en 2018 cuando una sequía severa dejó 2.2 millones de personas que perdieron sus cosechas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, provocando la destrucción de cultivos para la sobrevivencia de las familias. En ese periodo, El Salvador enfrentó en 5 años consecutivos sequías que duraron hasta 1 mes, lo cual agravó la inseguridad alimentaria en todo el país, obligando al gobierno, por primera vez en la historia, a declarar emergencia hídrica. Somos parte del corredor seco, ya que nuestra zona costera es una de las más vulnerables ante las diferentes situaciones del cambio climático. Para enfrentar los fenómenos que cada vez son más frecuentes y golpean con más fuerza, los pobladores han decidido buscar alternativas y nuevos saberes para mitigar y enfrentar las anomalías climáticas. Viendo la situación que viene año con año, tomar medidas de tomar otros cultivos o ver en las fechas apropiadas sembrar en época de humedales. Se está con la parte de árboles frutales, que no es un corto plazo, sino que es un proceso, pero también con lo que son aves de corral, lo que son pollos indios, para que en el momento que los pollitos estén dispuestos para venderlos, como apoyo, como solidaridad, le podamos comprar. Residentes en el corredor seco de El Salvador afrontan frecuentes sequías por las que pierden sus producciones agrícolas a pequeña escala y que son sus medios de subsistencia, por lo cual aumenta su situación de pobreza. Ante eso, realizan trabajos de adaptación climática como huertos caseros, labores de reforestación, diversificación de cultivos, que implementan técnicas en las que utilizan menos agua. Muchas de estas acciones son insuficientes ante la magnitud de los impactos climáticos.
La mayoría de nuestra población, no solo en nuestro departamento, sino a nivel nacional, trabaja mucho con los granos básicos de maíz y frijol. Pero con el tiempo las personas han tomado a bien tomar otro tipo de técnicas o otras alternativas debido a que los cultivos ya no están rindiendo lo suficiente para poder sostenibilizar su comida, ¿verdad? O poder tener ellos un respaldo económico a raíz de eso. Entonces, la mayoría de agricultores han implementado, ¿verdad?, poder sembrar otro tipo de hortalizas, el loroco. En esta zona algunas personas siembran jocote varón rojo, ¿verdad? Y también la hortaliza con el sistema de riego, los que pueden, porque no todos tenemos el alcance para poder trabajar en esas áreas, ¿verdad? El cambio climático también afecta los ecosistemas de manglares, por el aumento de la temperatura del agua, el aumento del nivel del mar y, por ende, de la cuña salina. En materia climática resulta sumamente preocupante, ya que según hallazgos de diferentes estudios, estos ecosistemas absorben hasta 5 veces más carbono por hectárea que los bosques tropicales. Son barreras vivas contra eventos climatológicos como tormentas fuertes, huracanes, y en tal sentido protegen a las comunidades. Otro de los elementos que vuelven importante al manglar es que son parte de los medios de vida de estas comunidades porque dependen de la pesca sobre todo y también porque de ahí obtienen diferentes medios de subsistencia como la leña. En las zonas de manglares, a lo largo de un poco más de 300 kilómetros de la costa pacífica salvadoreña, habitan miles de personas que han visto su deterioro y con ello afectaciones de los bosques que son fuentes para sus vidas y el medio ambiente. En El Salvador son unas 40.000 hectáreas de bosque que necesitan agua dulce para subsistir, pero la industria cañera y la ganadería causan graves daños al manglar que en 70 años se ha reducido en más del 50%. La tala del bosque salado para usar la tierra en el pastoreo de ganado, que también consume agua dulce, tiene un efecto negativo en los manglares, particularmente el del sitio Ramsar Barra de Santiago, al oeste del país. Pero el mayor daño lo causa la agroindustria azucarera, que es una de las actividades más protegidas en la economía salvadoreña por su generación de empleos y divisas. El daño que esta industria genera inicia desde la preparación de los terrenos para el cultivo de la caña, ya que implica deforestar, aun si ello implica usurpar áreas naturales protegidas, como tantas veces ha sucedido. Las consecuencias de esto son el aumento de la erosión por los vientos y por la disminución en la capacidad de infiltración de agua en los suelos. Además, la dinámica extractiva del agua de ríos para irrigación de sus cultivos, propia de esta industria, lleva desde la salinización de los acuíferos costeros, la acumulación de sedimentos y el deterioro de los manglares. Parte de las acciones que se están haciendo con las comunidades para recuperar este bosque son jornadas de desasolve, que consiste en recuperar los canales naturales del manglar. También se está haciendo jornadas de reforestación con las diferentes especies que se identifican que están en el sitio. A veces hacemos siembra de candelilla, también hacemos recolección, tenemos días ponemos un día para reunirnos con diferentes personas y allí vamos a recolectarla a la playa. Se hacen jornadas comunitarias de vigilancia para garantizar que no se practique extracción desmedida de cangrejos, por ejemplo, o que si se extraen que se respeten las medidas, que se deje crecer sobre todo a las hembras, por ejemplo. Bueno, y también hemos empezado todo un proceso de monitoreo hidroclimático que estamos midiendo diferentes puntos, midiendo la profundidad de los pozos para ver ese nivel de cómo sube o baja el nivel en el agua de los pozos, porque eso también responde a la hidrodinámica de la microcuenca. Esto lo complementamos con el monitoreo pluviométrico,
que esto lo que permite es, bueno, ir midiendo la cantidad de lluvia diaria que cae, y también sirve a la vez como sistema de alerta temprana. Las familias en las comunidades de las zonas de manglares resienten la situación en su calidad de vida. Sufren los agricultores y también los que pescan, sufren bastante ese impacto, ya que por medio de la pesca ellos se subsisten, traen el alimento a su hogar, pero si no están trabajando y la pesca no hay nada, no tienen forma de subsistir a sus familias. Según estudios de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el llamado Triángulo Norte Centroamericano es una región muy susceptible por la carencia de lluvias o por los efectos de tormentas destructoras, debido a los fenómenos climatológicos del Niño o la Niña, que generan necesidades emergentes a millones de habitantes. El fenómeno del Niño es considerado por los expertos como una anomalía meteorológica, debido al calentamiento de la superficie del Océano Pacífico a lo largo del Ecuador, provocando un debilitamiento del viento, lo que lleva al aumento de la temperatura, mientras que el fenómeno de la Niña es lo contrario, ya que enfría la superficie del Pacífico y generalmente disminuye las lluvias en el continente. Antes eran las sequías, ahora fue la tempestad de agua. Con esta tempestad de agua, como es, aquí estamos casi perdiendo maíz y frijol casi también. Por eso me rebusco, como es, con las hortalizas, porque ya por lo menos con las cebollas, que yo con esto, yo me he defendido bastante. Y hoy no hemos hecho nada. Son fenómenos climatológicos extremos que provocan desórdenes ambientales como los ocurridos en 2020, reflejados en los potentes huracanes Eta e Iota, que no solo cobraron decenas de vidas y dejaron miles de afectados con viviendas arrasadas por las correntadas, sino que también destruyeron cultivos, carreteras y puentes en amplias zonas de Centroamérica. Los escenarios climáticos no son nada alentadores. El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador proyecta reducciones en la disponibilidad hídrica de menos del 40% para el año 2050 y menos del 82% para el 2100. Estaremos insistentemente siempre como agricultores echando siempre el arte. Somos gente luchadora de que pase lo que pase, creo que no nos vamos a detener, siempre vamos a luchar porque eso es lo que nos dedicamos. El cambio climático y sus consecuencias en las temperaturas extremas, olas de calor, sequías y altas precipitaciones han causado hondas huellas en la naturaleza y sociedades de Centroamérica. Debemos de tomar conciencia, ¿verdad?, de que hay que invertir más en el tema de tratar de recuperar, ¿verdad?, los ecosistemas, ¿verdad? Otra es que hay que hacer conciencia también en los tomadores de decisiones. Esto es consecuencia directa de la dinámica extractiva de los países industrializados, ya que su crecimiento ha sido y sigue siendo a costa de las altas emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, dejando graves afectaciones en la atmósfera, generando una injusticia climática con los países pobres. Situaciones como esta hacen necesario evidenciar la importancia del tema de justicia climática como bandera de lucha, porque no son nuestros países los principales responsables de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, sino que son los países generalmente conocidos como los más industrializados, ¿verdad? Pero que sabemos que cuyo modelo de supuesto desarrollo está basado en la extracción de medida de los bienes naturales. Centroamérica como región no es responsable ni siquiera del 0.5% de las emisiones. Sin embargo, es de las regiones más afectadas. Por eso también es importante que en nuestros países se impulsen estas medidas de adaptación al cambio climático. Las juventudes demandamos al norte global cambiar su modelo de desarrollo contaminante,
honrar sus obligaciones económicas en los países en vías de desarrollo, rechazar las falsas soluciones a la crisis climática y poner fin a la injerencia y el control de las corporaciones en las negociaciones climáticas. Pues como dicen que el buen salvadoreño nunca se queda de brazos cruzados. Quiero seguirme expandiendo en estas áreas, ¿verdad?, con la agricultura. Tratar de recuperar, ¿verdad?, los ecosistemas. Por eso tenemos que tomar conciencia nosotros los jóvenes y concientizar a la población de que nos destruya, sino simplemente que mejor reforestemos los manglares y para tener un buen ecosistema.